noches, queridos alumnos. Estamos en una nueva clase. Estamos en el curso de ciencia. Docente que le habla, Brian Acevedo. Educadora diferencial, Nicole Hidalgo. Nos acompaña el profesor Luis también y creo que la alumna en práctica. No sé Sí, si estará. también está Sí, así. también está. Estamos en el tercer nivel básico. Y el objetivo de hoy día es comenzar con el módulo 4, que es de salud y calidad de vida. Vamos a comprender las defensas del organismo. Vamos a caracterizar las barreras del organismo a la invasión de los patógenos. Y vamos a conocer el origen de las enfermedades. Y por último, si quedan con dudas, las vamos a resolver. Hoy día no estamos con tope de horario, ya que contamos con una cuenta premium, así que no nos vamos a acelerar mucho. Igual la clase de hoy no va a ser muy larga, ya que la dividí en dos partes. Si no, no íbamos a extender mucho, iba a ser mucho concepto y yo creo que se me van a confundir. Bueno, partimos con salud y enfermedad. La definición más aceptada para salud que nos da la OMS es que la salud va a ser el bienestar físico, mental y social de un individuo. ¿Por qué mental y social? Porque a una persona que tiene depresión también se le considera una persona que tiene una enfermedad. Entonces, vamos a tener los patógenos y las enfermedades. ¿Qué son los patógenos? El patógeno es un microorganismo. Pueden ser las bacterias, los virus. En esta unidad nos vamos a centrar en las bacterias y los virus. También existen los hongos y otros más que no los vamos a ver porque son mucho más complejos. Y esto nos produce un conjunto de síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Van a ser la tos, la fiebre, el dolor de cabeza, etcétera. Tenemos que las enfermedades causadas por los patógenos son las enfermedades infectocontagiosas. Por eso les decía yo que esto se asimila mucho a lo que estamos pasando hoy en día. Por ejemplo, el coronavirus es un virus. Entonces, por eso va a ser muy infectocontagioso. Es de muy alto el contagio. Entonces, tenemos que las personas que tienen el patógeno en su organismo no siempre desarrollan la enfermedad. Aquí viene también con lo que estamos pasando hoy en día, las personas asintomáticas, pero sí son considerados portadores. Y tenemos que existen diversos tipos de patógenos, pero nos vamos a centrar en estos dos. Que aquí tenemos la bacteria y aquí tenemos el virus, que yo creo que esto lo han visto mucho en las noticias. Primero que nada tenemos las bacterias. ¿Qué son las bacterias? Estas son células, son organismos vivos. Al tener, las células son organismos vivos, sensibles a los antibióticos. Las bacterias siempre, cuando uno está infectado con una bacteria, en el doctor nos van a recetar antibióticos, para que la anoten por ahí. Estos antibióticos van a ser capaces de romper las estructuras específicas de las bacterias, tales como la pared bacteriana, y les causa la muerte a las bacterias. Entonces vamos a tener el ADN, por eso, disculpen, tenemos el ADN, vamos a tener el citoplasma, la membrana plasmática, la pared bacteriana, los cilios y los flagelos, que es lo que lo ayuda a transportarse. Entonces, si tenemos las bacterias, vamos a tener los virus. Entonces, eh, el virus lo que se diferencia, la principal diferencia con la bacteria, es que el virus no es un ser vivo, porque no cumple con las funciones de un ser vivo. Entonces, para producir copias de sí mismo, el virus necesita infectar una célula. Teníamos que la bacteria tiene células y el virus necesita infectar una célula para poder reproduciéndose. Entonces, por ende, estos van a ser más simples. Y también son considerados más pequeños, son 200 veces más pequeños que las bacterias. Pero no por ser simple quiere decir que se atacan más fácil. Es todo lo contrario. El virus es mucho más complejo en temas de salud, es mucho más complejo que la bacteria. Por eso tenemos bacteria, puede ser un resfriado simple, virus lo podemos relacionar con el COVID-19. Entonces, para tratar las enfermedades provocadas por el virus, se tratan de eliminar el virus con antivirales. ¿Cuáles son los antivirales? Pueden ser las vacunas. Por eso, pero estas no van a ser siempre muy efectivas, por eso se hacen muchas pruebas. Por eso yo le decía que hay que asimilarlo con lo que pasamos hoy en día. La vacuna del COVID-19 se está demorando cerca de un año en salir y todavía no saben si es realmente 100% efectiva. Entonces, para que entiendan mejor la diferencia entre el virus y la bacteria, creo que vean el siguiente video, para que le pongan atención. ¿Se ve bien, cierto? Sí. Claro, los virus y las bacterias a veces. ¿Tiene bien el audio o no? Habría que subirlo un poquito. Yo lo tengo todo al 100. Ah, ya, entonces.
Se escucha por lo menos. Ya, vamos. incluso la tele. La realidad es que son muy diferentes. No tienen absolutamente nada que ver. Tamaño. Aunque ambos son microorganismos, es decir, son tan pequeños que no podemos verlos a simple vista, lo cierto es que su tamaño es muy distinto. Para ver una bacteria nos sirve un simple microscopio óptico. Pero para ver un virus necesitamos un microscopio muchísimo más potente. Necesitamos un microscopio electrónico. Si esto de aquí fuera una bacteria, esto tan minúsculo de al lado sería un virus. Y es que las bacterias son hasta 200 veces más grandes que el virus típico. Complejidad. Las bacterias, aunque sencillas, son células individuales. Brian, debe activar tu audio. Maquinaria que necesitan para vivir. Ahí no se escuchó. ¿Cómo? Es que silenciaste tu micrófono y no se escuchó. Ah, ya, perdón. Ahí va a tener que retroceder un poco. Sí. Por ahí. Ahí. Bueno, disculpa. Lo de al lado sería un virus. Y es que las bacterias son hasta 200 veces más grandes que el virus típico. Complejidad. Las bacterias, aunque sencillas, son células individuales. Están rodeadas de una membrana y en su interior, además del ADN con la información genética, tienen un montón de proteínas, lípidos, orgánulos que les permiten alimentarse y generar energía. En definitiva, tienen toda la maquinaria que necesitan para vivir, crecer y reproducirse. Se bastan ellas solitas, no necesitan a nadie más. Por el contrario, un virus es algo infinitamente más sencillo que una bacteria. Son cadenas de ácido nucleico protegidas por una capa de proteínas, como un mensaje en una botella. No son ni siquiera células. Reproducción. Las bacterias son capaces de reproducirse. Cuando una bacteria crece, puede dividirse en dos para formar dos bacterias hijas. Estas, a su vez, pueden volver a dividirse en dos y así hasta el infinito, o hasta que la cantidad de alimento lo permita. Por el contrario, el virus no puede reproducirse. No tiene los medios necesarios para hacerlo. Para replicarse, es decir, para poder crear copias de sí mismo, tiene que infectar a una célula y usar sus recursos. Por eso decimos que son parásitos intracelulares obligados. Dependen de las células para existir. Vivo, no vivo. Las bacterias son seres vivos. Son uno de los seres vivos más simples que existen y también de los primeros en aparecer hace muchísimos millones de años. Tú, yo, las plantas, los animales, todos descendemos de las bacterias. Están vivas, tienen todo lo que necesitan para vivir, crecer y reproducirse. Pero no podemos decir lo mismo de los virus. De todas las características que tienen los seres vivos, los virus solo cumplen dos, y únicamente cuando infectan a una célula. Por eso, los científicos no los consideran seres vivos. Estarían a medio camino entre estar vivos como una bacteria o inertes como una piedra. Aunque te cueste creerlo, la mayoría de las bacterias que existen son buenas. Las usamos para hacer queso y yogur. Se encargan de descomponer y reciclar nuestros desechos. Incluso viven dentro de nuestro cuerpo, ayudándonos a evitar infecciones y aportándonos nutrientes esenciales. Tan solo una minúscula parte de las bacterias causan enfermedades. Y cuando algunas de esas pocas te causan una infección, suelen permanecer siempre fuera de nuestras células. Por el contrario, los virus son parásitos intracelulares obligados. Para poder existir, tienen que infectar nuestras células, entrar en ellas para replicarse y generar nuevos virus. Por eso, suelen causar también más enfermedades y problemas. Tratamiento. Para tratar las infecciones por bacterias, tenemos los antibióticos. Estos medicamentos actúan directamente sobre la maquinaria de las bacterias, evitando que crezcan o directamente matándolas. Es una herramienta poderosísima. Pero los antibióticos no sirven cuando tenemos un virus. Al vivir dentro de nuestras células, resulta muy complicado encontrar una droga que afecte únicamente al virus y no a nuestras células. Por eso, cuando tienes un resfriado, simplemente esperas a que pase la infección. Como mucho, te tomas algo para el dolor de cabeza o para la fiebre, pero nada que luche directamente contra el virus. Para algunos pocos virus tenemos medicamentos especializados, pero son difíciles de conseguir y no actúan tampoco demasiado bien. Por eso los médicos solo los usan para los casos más graves. Y recuerda, nunca tomes un antibiótico cuando estés resfriado o tengas gripe. No sirve de nada. Si te ha gustado lo que has visto, dale a me gusta. Ya. ¿Todos vieron el video, cierto? ¿A todos se les escucha bien? Sí.
Sí, señor. Sí, profe. Ya, y ahora si yo les pregunto que me den una o dos diferencias entre las bacterias y los virus, ¿alguien se atrevería o no? Por ejemplo, si le pregunto a don Manuel Pavés, si me escucha por ahí, que me dé al menos una diferencia entre el virus y la bacteria. Es que estoy medio colgado, profesor, en esta cuestión. Ya, pero ¿qué no entiende? No entiendo nada, pues. ¿Pero No vio el estoy video? ¿No dejando le aquí. puso atención? Le Sí, decía sí, que le puse me diga la atención, pero Muy me salía buenas. cortado. ¿Hay alguien que ayude a su compañero y se atreva a decir una diferencia al menos? Profesor, muy buenas tardes. Carlos la ve por acá, ingresando no hace mucho ratito. Andaba, estoy manejando, así que quiero contestar algo así bien rapidito. Bueno, una diferencia entre la bacteria y el virus es que el virus es mucho más, más chico que la bacteria, ¿ya? Es una característica que lo destaca más que nada. Algo así. Profesor, aló, Profesor, profe, ¿Me escuchan? sí, Sí. Ahora sí. Yo lo escuchaba todo cortado. ahora sí. profesor, Y el internet. Dígame. lo que yo entendí que la bacteria se puede ver por microscopio ¿Ya? ¿Y el virus? y el virus igual, pero con algo muy diferente. Tiene que Otro ser microscopio uno más mucho pequeño. más avanzado, mucho más. Exactamente, Porque el mucho virus más es mucho más avanzado. chiquitito. Exactamente, sí, señor. Exacto. La bacteria se observa a través de un microscopio normal que uno puede comprar con mucha facilidad, y el virus se tiene que ver con un microscopio eléctrico. Y esos microscopios Exacto. generalmente están en laboratorio. Uno no los puede adquirir así de muy fácil porque son muy caros y muy grandes. Ahí también Por hay eso una diferencia. cuando aparece un nuevo virus, empieza un sinfín de investigaciones para ver cómo atacamos el virus. Pero yo Entonces, creo que por eso tienen que hay tener... una diferencia súper importante que se mencionaba al principio y que es básica, que nadie la ha nombrado y que me gustaría que quizás... ¿quién puede ser? La Jocelyn entró después. ¿Yo, profe, puedo? ¿Ya, María? Sí, una diferencia que es súper básica. No sé, pero eso voy a ver qué es lo que. Lo que pasa es que el virus no es un ser vivo y la bacteria sí. Exacto. Exactamente, eso es lo básico, ¿cierto? Lo Sí. principal es que uno es un ser vivo y el otro no. El otro se alimenta de las células de un ser vivo. ¿Ya? Sí, El virus se alimenta de las células de un ser vivo. Puede ser un ser vivo animal, seres humanos como nosotros, Sí. o planta. La bacteria no necesita de nada para sobrevivir. Por eso están en todos lados. Por eso decían que estaban en los animales, los alimentos, en todos lados. En cambio, el virus necesita una célula para ir reproduciéndose. Entonces, dígame. Igual suele suceder que siempre en los hospitales se pega una bacteria. Cuando las personas van por un motivo y otro, siempre se pega como una bacteria intrahospitalaria. Sí, bien digo. Sí, porque son muy Sí, comunes, como dice el profesor. Sí. Son muy Por eso, comunes y no cuando uno necesitan, tiene no necesitan un ambiente muy específico ni nada. Si está y está el medio donde puede reproducirse, la bacteria se va a reproducir. Exacto. Siempre cuando uno igual está resfriado, siempre dicen como algo viral, como un virus pequeñito, pero igual como... Eso está como mal dicho, po. Cuando se dice, no, es que anda un virus. No, Sí. Los virus son los virus así como el COVID-19, el ébola, los virus más grandes. Por eso se tiene que generar algo específico para atacarlo, las vacunas, por ejemplo. Ahora, yo quería hacer una acotación importante, uniéndolo con la materia anterior que estuvimos hablando también del tema de la reproducción, aparato reproductor y todo, Exacto, sistema reproductor, perdón. Nuestro cuerpo, sobre todo el cuerpo, el sistema reproductor femenino, tiene que tener bacterias. No sé si ustedes lo saben. Nosotros como mujeres tenemos que tener bacterias dentro de nuestro sistema reproductor,
es básico. Si no, ahí nosotros empezamos a producir infecciones y otras cosas que se producen en el sistema reproductor. Entonces, eso es para Pero que esas ustedes son vean que bacterias sí, protectoras. exacto, hay bacterias, ¿cierto?, que están Esas en nuestro bacterias nos cuerpo. protegen de otro tipo de anticuerpos que van entrando. Exacto. El tema es que siempre tiene que haber un equilibrio. Cuando esas bacterias se comienzan a reproducir mucho o muy rápido, es cuando se producen los malestares que uno tiende a tener como mujer. ¿Ya? Entonces, el cuerpo en sí tiene bacterias, el estómago también tiene bacterias, ¿ya? Pero son bacterias, como dice la compañera, buenas entre comillas, pero cuando tienen un equilibrio en cantidad, cuando esa cantidad aumenta, es ahí donde se producen los problemas. Exacto, y también tenemos como las bacterias no necesitan de nadie más para reproducirse, ahí también volvemos al tema de la reproducción asexual, ¿o no? ¿Se acuerdan? Sí, profesor. Entonces tenemos también, todo va conectado en la materia que estamos viendo. Entonces aquí yo le anoté algunas diferencias. Entonces la primera tenemos que las bacterias son organismos vivos que cuentan con células, mientras que el virus necesita de ellas para poder sobrevivir. Por lo tanto, no es un ser vivo. En general, gran parte de los virus son perjudiciales para la salud, debido a que necesitan de los otros organismos para poder sobrevivir. En el caso de las bacterias, como decíamos delante, algunas pueden tener un carácter beneficioso para el organismo, lo que nos nombraba Nicole. Tenemos que los tratamientos para ciertas patologías generadas por las bacterias se pueden tratar con medicamentos de tipo antibiótico. Los antibióticos, paracetamol, ibuprofeno, todas las pastillas que nos dan cuando vamos al médico. O algún tratamiento en particular. En el caso del virus, para enfrentarlo se desarrollan vacunas o medicamentos de tipo viral, que son mucho más específicos. Entonces, como lo último que vamos a ver hoy día son las etapas de la enfermedad. Vamos a tener que nuestro organismo no es un sistema cerrado. Los agentes patógenos, sean bacterias o virus, pueden entrar al cuerpo a través de 4 vías. ¿Cuáles son estas vías? Tenemos la digestiva, que va a ser la boca. Tenemos la vía respiratoria, que son las fosas nasales. Tenemos la vía urinaria, que es la uretra. Y tenemos la epidérmica, disculpen, que es cuando nos hacemos heridas en la piel. Entonces, por eso a nosotros nos exigen usar mascarilla hoy en día, porque el virus se puede contagiar por la boca y también por las fosas nasales. Entonces vamos a tener 3 etapas de cuando uno tiene un virus o una bacteria, o cualquier agente patógeno. Vamos a tener la incubación, que es cuando va a entrar a nuestro cuerpo. Vamos a empezar a sentir los malestares, vamos a tener que ir a médico, ahí vamos a estar en tema, después vamos a pasar al desarrollo. Vamos a pasar al desarrollo, es cuando más nos sentimos mal, es cuando ya está muy desarrollado dentro de nuestro cuerpo. Ya después, una vez tomando los medicamentos que nos recetaron, empieza la convalecencia, que es cuando ya empezamos a eliminar la bacteria o el virus de nuestro cuerpo y nos empezamos a sentir mejor. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? No, estamos más o menos claros. No, está todo claro lo que ha dicho. Esta materia va a ser, yo creo que va a ser Yo tengo muy... una consulta, Dígame. profesor. ¿Cuándo estarían mandando esta clase? Esta clase Es que ya entré está en atrasada. poder del departamento. Ya, es que entré atrasada, Entonces, entonces no caché muy bien lo que estaban hablando anterior, pero sí que era que las bacterias y eso. pero ¿desde cuándo llegó usted? Si igual son poquitas diapositivas, así que te puedo repetir. Ya, ok. ¿Cuándo entró usted a la clase? ¿Alcanzó a ver el video por último? No alcancé a ver el video. Pero sí me metí a participar porque caché que están hablando de las bacterias y todo. Sí, esta materia va a ser súper fácil. Si aquí estamos en el módulo de salud y calidad de vida. Entonces, lo primero que hicimos fue definir el tema de salud. Que lo que era el bienestar físico, mental y social. ¿Por qué se decía mental o social? Porque cuando las personas tienen depresión, se considera que también la persona está enferma. Como por ejemplo. Sí, enfermedad mental. Después tenemos enfermedades mentales. Tenemos los patógenos. ¿Qué son los patógenos? Son microorganismos que nos infectan. Hay varios tipos de patógenos, pero en esta unidad solo vamos a ver las bacterias y los virus. Que estos cuando nos infectan a nosotros nos va a dar tos, fiebre, dolor de cabeza. Entonces, estos patógenos se les considera enfermedades infectocontagiosas. Y vamos a ver estos 2 patógenos, que eran las bacterias y los virus. Teníamos que las bacterias se consideran seres vivos al tener células, y los virus no, porque ellos necesitan alimentarse de las células, infectar a la célula para poder reproducirse. Entonces aquí después definimos lo que era la bacteria,
que eran organismos vivos, como yo les decía. Aquí tenemos las partes de la bacteria, y cómo atacamos a las bacterias con antibióticos. Que los antibióticos que eran, podía ser lo típico que nos dan cuando vamos, el paracetamol, la aspirina. Después teníamos el virus, que el virus no se considera un ser vivo. ¿Por qué? Porque tiene que invadir una célula para poder reproducirse. ¿Y cómo atacamos a los virus? Con antivirales. ¿Y cuáles son los antivirales? Son medicamentos muy exclusivos, que son de por sí mucho más caros, o si no, es cuando se empiezan a crear las vacunas. Después vimos el videito, y después yo les dije, le anoté algunas diferencias, y también les dije que nombraran algunas a ustedes. Ya, profesor, entonces Y por yo último entiendo vimos hablando del virus. Sí, vimos Sí, las eso lo etapas de vi. la enfermedad. Sí, también vi eso. ¿Alguien Ya, más tiene profe. dudas? Si no, para compartirles una información que les tengo. Yo acá quería acotar algo con respecto a la etapa, porque en definitiva la etapa tienen un lapso o periodos como específicos. Si ustedes se fijan con este tema del virus o del coronavirus, ¿cierto? Nos están diciendo 14 días, porque es como bien cronometrado cómo funciona el tema de los virus, ¿ya? Generalmente cuando uno se resfría, uno también dice, estoy presentando los síntomas ahora, pero lo más probable es que me contagié mucho antes, y entre que me contagié y me recupero, siempre son como 14 días, o sea, como 2 semanas, ¿ya? Entonces, estas etapas, ¿sí, Brian? No, dale nomás. Estas etapas son como bien estructuradas. Exacto. Siempre se toma como un rango entre 2 semanas, para que el ser humano ya se empiece como a sanar de este virus o de esta bacteria. De por sí el virus es un poquito más complejo. Por Mire, eso siempre se disculpe, toma. yo estuve con ese virus y yo estuve 10 días con los síntomas, sí, pero muy fuerte. Full. Es que todos los organismos son diferentes. Todos tenemos las defensas más altas o más bajas. Entonces, por eso se toma como un rango de 14 días. Pues. Por ejemplo, tú podrías haber tenido 10 días muy mal, algunas personas, no sé, pues tuvieron 3 o 4 días así súper mal y después se empezaron ya a sentir mejor. Todo va en el tema del organismo del ser humano. Eso lo vamos a ver igual. Después lo que vamos a ver la otra semana, el sistema inmunológico. Y vamos a hablar un poquito de eso igual. Pero no les quise empezar a hablar al tiro de esto porque si no iba a ser mucho concepto. Ok. Para que no se me confundiera. ¿Alguien más tiene alguna duda? Chicos. Yo no. Yo no, profesor. Ya, No, yo creo profe, que no. esta semana o la otra ya se les debería subir este material, y también con la nueva guía. Todo material va acompañado de una guía. Y ahí los ejercicios que le puse no son complejos, son un poquito de investigación, sí, pero no son para nada complejos. Lo otro, la información que les quería dar es que ciencia en 7º y 8º se fusionó con electricidad. Yo creo que en algunos otros ramos también tienen como ramos de lenguaje que se fusionó con, no sé, con inglés, parece que se fusionó el lenguaje. No sé si les ha pasado. Bueno, Acá es solo con ciencia, porque no tienen inglés ellos. Solo con ciencia. No tienen inglés. Ya, entonces nosotros vamos a estar fusionados con Y educación física, que también es con ciencia, parece. Pero ellos tampoco tienen educación física. Ellos no tienen educación física. Sí. Entonces, por ejemplo, esta semana empezamos a ver lo que era salud y calidad de vida. La otra semana es feriado, para que descansen y lo pasen bien. Y la próxima semana yo voy a estar presente en la clase, pero yo no voy a hacer la clase. La va a hacer el profesor Luis Herrera. Yo creo que muchos lo conocen. No sé si está el profesor Luis por ahí. Eso quería aprovechar ahora que ustedes dieron el pase. Dale nomás, profe. El tema mío en el colegio es electricidad. Y efectivamente vamos a empezar con, una vez al mes o 2 veces al mes de aquí hasta que termine el año con el tema nuestro, que es electricidad. Y para eso nosotros vamos a empezar el día 24 de septiembre, de vuelta de vacaciones, digamos, de la semana de 18 de septiembre. ¿Ya? ¿Qué necesito ahí? Reglas, lápices rojo, azul y negro, ¿ya? ¿Regla de cuánto? ¿Ah? ¿Regla de cuánto? No, regla para que usted pueda generar algunos esquemas. De 20 centímetros es suficiente para el cuaderno. Ya. ¿Circuito una cosa así?
Exacto. José, no se te escuchó completo. Preguntó si es que iban a haber circuitos. Ah, sí, van a trabajar circuito. El profesor no se le escucha ahora, al profesor Sí, Luis. parece que se le fue. Pero sí van a empezar a ver el tema, todo el tema que tiene que ver con circuito, corriente alterna. Claro, obviamente lo básico para los que no manejan la información, van a partir de lo más básico a ir complejizando las temáticas. Entonces los que manejan más y de repente los hombres se manejan un poco más porque trabajan en eso o porque hacen trabajo en la casa, ¿cierto? Tener un poquito de paciencia para las personas que no se manejan en el tema, porque hay que siempre partir desde lo más básico a lo más complejo.